para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que Él predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gracias damos a nuestro Dios siempre, y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él ha sido, es y será el Verbo, el movimiento, la acción, el poder y la bendición de la palabra de Dios. El apóstol Pablo explicó en la carta a los romanos que a los que antes conoció, también los predestinó. Vamos a continuar con el mensaje de la predestinación. La palabra predestinar significa disponer o decidir el destino de una persona o de una cosa. A los que antes conoció, Dios de antemano conoció al pueblo de Israel, pero muy especialmente dentro de este pueblo predestinó a hombres que Él llamó aún cuando no habían nacido, aún como dijo Jeremías, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí y te santifiqué para que fueras mi profeta. En el libro de la vida del Cordero, repito porque eso fue lo que vimos ayer, que los que Dios dispuso un destino fueron llamados, oiga hermano, desde el vientre de la madre, disfrutar de una predestinación para ser su profeta, para poder hablar la vida y la muerte del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro lo explica en su carta, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo, pero que ellos indagaron, buscaron qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dando a conocer, hablando de antemano los sufrimientos, los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Y que sus nombres, oiga hermano, desde que se escribió el libro de la vida del Cordero allá en el cielo, están anotados los nombres de los que Él conoció y predestinó para que fueran a semejanza de su Hijo, para que el Señor fuera el primogénito entre muchos. Pero esa predestinación, oiga hermano, la disfrutaron solamente los hombres santos, los justos
que Él escogió para que fueran su profeta, para que fueran sus ministros. El apóstol Pablo dice que a los que antes, a los que predestinó, a estos también llamó. En la carta a los Gálatas, él explica y dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Allí le decía, hermano y hermana, que algunos suponen, yo no sé si usted alguna vez lo dijo, recuerde que el que tiene boca se equivoca. Yo no sé si alguna vez usted lo dijo o se lo dijeron. Tal vez usted lo dijo o se lo dijeron, hermana, que desde que estaba usted en el vientre de su madre, ya estaba destinado para ser un hijo de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Será cierto o será mentira? Hay una controversia en cuanto a la predestinación o una contienda sobre dos opiniones. Un grupo asegura que no hay predestinación para la salvación y otro grupo asegura que sí hay predestinación para la salvación. Algunos se toman de este versículo, pero quiero decirle, hermano y hermana, quiero aclararle que el apóstol Pablo era un judío, él no era gentil. Él mismo lo dice: yo soy de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña en Israel. Soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. A los 40 días se presentó la ofrenda de purificación cuando había nacido. Y fui fariseo de fariseo. Y usted puede mirar la vida en el judaísmo en cuanto al apóstol Pablo. Dios lo apartó al apóstol, Dios lo apartó desde el vientre, porque los santos hombres de Dios, los israelitas especialmente, dentro de ellos hubieron hombres que disfrutaron de esa predestinación de Dios, que Dios los llamó aún estando en el vientre de la madre. Nosotros hoy, hermano, es una falsedad, es una mentira. Cuando alguien me diga a mí, hermano, pero cuando usted estaba en el vientre de su madre, ya estaba destinado para ser un predicador. Eso es falso, hermano. Que usted le haya dicho, hermana, desde que usted estaba en el vientre de su madre, Dios la tenía destinada para ser una hija suya o una mujer fiel para el Señor. Es falso. Le voy a mostrar con la palabra. Miren, veamos lo que dice el Salmo 73. ¿Cree usted que nosotros estábamos destinados para ser salvos, hermano y hermana? Miren, Salmo 73, versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber eso, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Tome nota de esta palabra. Cuando el Padre le expone, le da a conocer a Cristo, cuando Él se dispone a venir, Él aquí envía a mí. Yo voy a ir. Ciertamente morirás. Dentro del plan de la salvación estaba la muerte del Señor. Por eso la palabra lo llama a Cristo el primogénito de los muertos. Ahora primogénito de los muertos es otra cosa, oiga. Aunque Él fue el primero que resucitó antes que el mundo fuera creado, Dios determinó su muerte y también su resurrección. Él es el primogénito de los muertos y el primogénito y el primero de la resurrección de los muertos. Más tarde hubieron hombres que resucitaron, pero Él, antes que el mundo fuese creado, ya estaba determinado su muerte. Pero ahora el Señor dice, oiga, cuando pensé para saber que iba a dejar mis riquezas, iba a dejar mi gloria, me iba a organizar, a vivir en una pobreza, a sufrir la persecución, el desprecio, a
en todo el gran sufrimiento, en toda la gran agonía que iba a vivir en el Getsemaní. Pero el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, oye hermano, entendí, comprendí el final de la vida de ellos. ¿Sabe cómo dice la palabra, hermano y hermana? La palabra dice, Dios le dijo a Israel, yo seré vuestro santuario. Cuando el Señor dice, hasta que entré en el santuario de Dios, está diciendo que Cristo entró en el corazón y en los pensamientos de Dios para pensar, hermano. Dios pensó en el bien de la raza humana. Dios miraba que el destino del hombre por naturaleza, por causa del pecado, era el infierno y más tarde el lago de fuego. Cristo, el Señor, lo entiende en su calidad de verbo, hermano. Y aun cuando ya, bueno, su calidad de verbo, entendió, comprendió el fin de nosotros, oiga hermano. ¿Cree usted que la salvación es por destino? Usted estaba destinado para ser salvo, hermano. No, hermano. Nuestro destino era el infierno y más tarde el lago de fuego. El Señor se queda mirando el fin de nuestra vida, el final de nuestra vida, un destino desastroso, oiga hermano. Pero como que no convence, Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Le repito que vamos a continuar con el mensaje de la predestinación. Deuteronomio Deuteronomio 32, 29. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. La raza humana, porque desde que el pecado, desde que el diablo introdujo el pecado en el mundo, la raza humana, oiga hermano, la raza humana, todos judíos y gentiles, cuando aún no había sido declarado Israel como un pueblo de Dios, pero Dios miraba, oiga hermano, miraba el fin, que el final de la vida de todo ser humano era un castigo, un horrendo castigo, oiga hermano. El Señor comprendió nuestro fin, pero entró a los pensamientos, entró al corazón de Dios para comprender que Dios estaba pensando, oiga hermano, en cambiar nuestro destino. Y miren, hay algo más que quiero mostrar. Él cambió nuestro destino, hermano, y se lo voy a mostrar por la palabra. Eso que le han dicho a ustedes, hermano, es que usted estaba destinado para ser salvo. Es una mentira, hermano, es falso. Porque el destino de nosotros, por naturaleza, por causa del pecado, el infierno y más tarde el lago de fuego, oiga hermano. Aún cuando la raza humana no había sido creada. Pero Cristo, pero el Señor, oiga hermano, pero el Señor cambió nuestro destino. ¿Cómo cambió el hermano aquel libro? Pero el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino en su senda de paz. Porque por naturaleza nuestro destino era el infierno y el lago de fuego. Pero como hay hermanos lectores de la palabra que me agrada, hay hermanos que leen, hay hermanas que no leen, pero oyen, hay hermanos que no leen, pero saben comer la palabra, han oído, aunque suena la palabra, pero como hay hermanos lectores de la palabra, ¿qué hacemos con este versículo? Dicen algunos, ¿lo rompemos? ¿Lo quitamos de la Biblia? Diremos, Hechos de los Apóstoles, ya se me adelantó, y Ganeras ya se adelantó. Quiere decir que sus sentidos espirituales están ejercitados. Los beneficios, sí, adelante. Hechos capítulo 13, versículo 46. Hechos 13, 46.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Tome nota de lo que sigue, de lo que primero sigue. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Cómo dicen los hermanos? ¿Qué hacemos con este texto? Lo arrancamos de la Biblia, así se cumple. Si se adaptó los principios. Para usted, ¿qué significa esa palabra ordenar, hermano? Hermana, para usted, ¿qué significa esa palabra ordenar? Porque repito que muchos hermanos han tomado algunos versículos y afirman y confirman y sostienen, aunque sea en herejía, sostienen que la salvación es por destino, que cada creyente está destinado para ser salvo, hermano. Bueno, aquí la palabra dice: y creyeron todos los que estaban ordenados. Cuando el apóstol Pablo les predicaba el evangelio de la gracia a los judíos, oiga, tome nota de lo que le voy a explicar. El mensaje de la predicación del evangelio era primeramente a Israel, oiga, hermano, primeramente a Israel. Para ellos, así dijo el apóstol Pedro: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. La bendición, oiga, hermano, era para Israel, pero que Israel la desechó. Israel lo menospreció como Esaú. ¿Se recuerda de Esaú? Menospreció la primogenitura. Más tarde lo lloró. La palabra del evangelio de la gracia era primeramente para Israel. Pero cuando Pablo y Bernabé hablaban la palabra, bueno, los oídos algunos tapaban los oídos, otros decían: ya te vamos a oír. Esos son nuevos mensajes, son nuevos dioses que han mandado a predicar, ya te vamos a oír. Al oír Pablo, y como Pablo era un lector de la palabra, conocedor de la palabra, y a un apóstol Pedro lo reconoce, dice nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría del Señor, en sus cartas hablando cosas grandes, cosas profundas, en las que los ignotos y los inconstantes fuesen para su vida permisión. Bueno, el apóstol le dice a los filipenses: a ustedes era necesario, menester, conveniente, indispensable hablarles primero la palabra, pero la desechan. Ahora nos vamos a los gentiles y ellos van a oír, porque así nos mandó el Señor. Estaba escrito. Cuando la palabra dice: y creyeron, le repito, tome nota de lo que primero dice: y creyeron todos los que estaban ordenados, gentiles, que estaban ordenados para la vida eterna. Para usted, ¿qué significa esa palabra ordenar? Algunos piensan que ordenar es solo mandar: quiero de aquí, póngame allá, sáquelo de aquí, para aquí. Algunos piensan que ordenar es solo mandar que se haga algo. La palabra ordenar, hermano y hermana, significa encaminar una cosa con un fin determinado. Significa colocar de acuerdo a un plan y de modo conveniente. Y creyeron los que estaban ordenados. ¿Cuál era el plan de la salvación del Señor? Miren, se lo voy a mostrar así rapidito, porque el tiempo es breve. Romanos capítulo 10,
versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a celo. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 y su versículo es el versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha mandado. Dios, en el plan de la salvación, había ordenado la bendición para el gentil que no tenía parte ni suerte en los pactos y las promesas que Dios había hecho a Israel, pero que en la gracia de Dios, cuando Dios pensó en el bien de la raza humana, pensó en la gente gentil, la gente pagana, gente politeísta, así, pero que pensó y en su plan de salvación Él ordena la bendición, que esa bendición era para Israel, se vaya para los gentiles. Oiga, hermano, Dios lo había ordenado, porque Dios conocía el futuro de Israel, hermano y hermana. Llamarás a gente que no conociste. Antes, hermano, nosotros no éramos conocidos por el Señor. Él conocía a Israel. Yo conozco a Efraín, conozco a Jacob, conozco a Efraín. A nosotros los gentiles éramos desconocidos para el Señor, pero que en su plan, oiga, hermano, cuando la palabra dice y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, la bendición, oiga, hermano, en el plan de la salvación era darle a los gentiles. ¿Cómo dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 8 y 9? Dice que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si Israel, oiga, hermano, si Israel hubiera conocido al Señor, lo hubiera conocido como su Mesías, como su enviado, como el Redentor, como el Libertador, como el Salvador. Hermano, Israel estuviera con Cristo. ¿Y dónde estaría la destinación suya para ser salvo? ¿Dónde estaría usted, hermana, en su destinación para ser salvo? Si efectivamente tenía parte de suerte con los pactos y las promesas de Israel. El plan de la salvación, en ese plan, la palabra dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Mi tiempo llegó. Aquí no vamos a quedar con este mensaje. Si el Señor quiere, seguimos, si no, algún día, tal vez en otra conferencia, tal vez en alguna visita, pero el mensaje continúa, hermano, para descartar que la salvación no es por destino, hermano, que usted estaba destinado a ser salvo, de ninguna manera. Hay palabras que hablan de la predestinación, pero mi tiempo llegó y aquí no vamos a quedar con este mensaje, hermano. El apóstol Pablo dice que a los que predestinó, a estos también llamó, hermano. Él fue llamado desde el vientre de la madre, escogido, apartado, porque era un judío. Ahora, si usted es un judío, bueno, tengo que aceptarlo, que usted sí estaba destinado para ser hijo de Dios. Pero si es gentil, mi hermano, nuestro destino, el Señor dice, cuando pensé para saber esto, fue todo trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos, el fin de ellos, entendí que su fin era camino de muerte.
Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.